Qué gusto que nos puedan acompañar en este programa Identidad, otro programa más en el que nos podemos encontrar y compartir con ustedes el resumen de la lección de escuela sabática que estudiamos acá en este programa. Es fácil desviarse. Perderse en los laberintos de pertenencias. Perder la perspectiva de quién eres. ¿Cómo encontrar el camino correcto a seguir? Para descubrir por qué Dios te hizo. Identidad, descubriendo quién y por qué eres. Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia. Nos sentimos muy contentos de estar nuevamente en Lecciones de la Biblia y seguir con el estudio del libro de Marcos. Pastor Álvaro, qué gusto volverlo a saludar y compartir este tiempo para este resumen de la palabra de Dios. Claro que sí, pastor. De verdad, venir y hablar acerca de los milagros de Jesús es algo extraordinario. A veces la gente está pensando solo en milagros. Hay mucho más allá de los milagros. Sin embargo, cuando nosotros nos damos cuenta la magnitud de lo que Jesús hizo, nos quedamos sorprendidos. Claro que sí, esta semana vamos a ver milagros alrededor del lago. Marcos es un libro donde hay muy pocas enseñanzas de Jesús. Estudiamos hace poco las parábolas, enseñanzas de Jesús, pero Marcos se enfatiza más los milagros, las cosas extraordinarias que hace Jesús, y por eso vamos a dedicar tiempo a este estudio a ver de milagros. Y ese lago donde Jesús hace milagros es un lago no muy grande, ¿verdad? Pero sí suceden varias cosas ahí. Y esos milagros atraen a la gente. Y otra cosa interesante de los milagros es que cuando la gente ve las maravillas de Dios, muchos de ellos se rinden. Aunque, claro, vamos a ver también que algunos no aceptaron y rechazaron también los milagros del Señor. Y las oportunidades se pierden cuando no hay fe. Muy bien, comencemos que Jesús pasaba días muy agotadores, muchas actividades, y llegado el momento Jesús dice a los discípulos que vayan a la barca y él también, para ir al otro lado del lago, y él se duerme. Y eso es interesante porque se duerme por cansado, por agotamiento humano como todos nosotros. Su cuerpo tiene un límite. Entonces Jesús se duerme en la barca. Y claro, los discípulos están acostumbrados, varios de ellos, a ir en el bote, y se dan cuenta que la tormenta va a ser muy fuerte. La tempestad está airada, soplando el viento, y esa barca está a punto de hundirse. Y empieza el temor a apoderarse de cada uno de ellos. Ese milagro que Jesús va a realizar en ese momento de temor, de angustia en los discípulos, va a causar un impacto, y vamos a ver la razón por cuál es que causa el impacto y qué es lo que Jesús les dice inmediatamente después de hacer el milagro. Lo que me sorprende de eso, pastor, es que habían varios discípulos ahí que era gente de mar. Así es. Y no se sorprendían por cualquier tormenta. Tuvo que haber sido algo complicado, ¿no? Más fuerte de lo que ellos estaban acostumbrados. Más fuerte de lo común. Ahora, Jesucristo no le importa si es fuerte, si es complicado, si es la misma, si es triple el impacto. No le importa a Cristo. Está descansando. Y otra parte que me llama la atención, la parte humana de Cristo, ¿no? Sí. Porque algunos cuando hablamos de Jesús están diciendo, porque era Jesús, Jesús no tenía esas necesidades, Jesús no tenía esas tentaciones. Y de la humanidad de Jesús hay hasta controversias en algunos de ellos. Hay controversias, pero Jesucristo está demostrando su humanidad ahí. Está durmiendo en la barca. Ahora, también los discípulos
mostraron su humanidad en lo más... Porque se llenaron de miedo. Correcto, el miedo es humano, Bueno, el correcto. miedo es de una persona que algunos dicen, ¿verdad? Está desanimado, está con temor, y entonces piensan, Que esta es que- persona no tiene fe, ¿verdad? Es que es resultado del pecado el miedo. Sabemos Resultado del pecado. que cuando hay pecado y toda nuestra humanidad pecaminosa, el miedo es parte de nuestra vida. Ahora Jesús se levanta y se da cuenta de lo que está pasando, pastor. Y solo dice pocas palabras. Calla, enmudece. Y calma el viento. Y el mar se tranquiliza. Pero es porque Jesús es el creador. Ese momento lo que nosotros tenemos que entender es que es el creador. Y al ser el creador es el todopoderoso, el que mandó al mar un límite. Y el que ordena el viento. Y lo que sucede en ese momento impresiona tanto a los discípulos que viene la pregunta que Marcos va a estarnos respondiendo en esta semana a través de los milagros. ¿Quién es este? ¿Quién es para tener tal poder? Y esa pregunta, pastor, es abarcante porque cuando uno va al libro de Apocalipsis, aunque aquí tal vez no se menciona, en el libro de Apocalipsis dice que al final de cuentas Dios es el que sostiene los cuatro vientos, Así ¿no? es, Y es el Señor Jesucristo el que mantiene el control de todas las cosas. así es. Ahora, si Cristo está manteniendo el control de todo, porque así lo dice también el libro de los Salmos, deberíamos de vivir confiados, Así es. en la misma serenidad, en la misma calma que Él estaba allí. Porque cuando Él hace el milagro, les llama la atención a los discípulos. Exactamente. Él les dice, ¿por qué están con miedo? ¿Dónde está su fe? Y creo, pastor, que ahí hay algo muy aleccionador para cada uno de nosotros. Porque muchas veces nos llenamos de miedo sabiendo que tenemos un Dios que está cerca de nosotros. Y la fe en muchos momentos nos hace falta. Y dudamos de que Dios pueda hacer algo y tratamos de encontrar una salida, porque me imagino a los discípulos ellos tratando de sacar el agua de la barca, tratando de hacer algo humanamente como ellos habían aprendido. Ahora, puede ser que no entendamos bien quién es Jesús, ¿verdad? Todavía. Y otra cosa también es que andamos predicando de Cristo, andamos proclamando a Cristo y sin embargo desconfiamos de Él y sin embargo no sabemos hasta dónde llega el poder del Señor Jesús. Esa pregunta que se va a responder a lo largo de este estudio también debe dejarnos claridad y seguridad a todos, confianza en el Señor. ¿Quién es Cristo? Hay que saber que, usted dijo, ¿verdad?, que es el Creador. Hay que saber que es el Redentor y es el que sustenta todas las cosas. Muchas veces hemos estado sumidos en la desesperación, en la crisis, y cuando Porque Cristo llega, Así es. trae calma. Sí, porque hay tormentas de cierto límite que como que nosotros consideramos que sí las pasamos. Como que ya estamos acostumbrados, como seguramente Pedro, Juan, Santiago sabían de esas tormentas, pero hay unas que sobrepasan el límite de nuestra capacidad. Y entonces ya empezamos a ver momentos donde muchos que a veces han hasta dirigido en la iglesia se dan por vencidos, abandonan las filas del cristianismo. ¿Dónde está la fe? Es que esa es la pregunta de Jesús. ¿Dónde está fe? ¿Por qué les falta fe? ¿Qué les hace falta ver? ¿O la confianza todavía no es grande en el poder de Dios? Y eso es lo que ha sucedido y tristemente sabemos de muchas personas que la fe falta en esos momentos y lo que era una vida cristiana se viene abajo. Eso hay que verlo siempre, pastor. Yo me quedo sorprendido porque hace poco estoy escuchando a alguien que dice, hablamos de un Dios poderoso, tenemos iglesias vacías. Está hablando de un pastor, ¿no? Está hablando de un ministro. Pero lo mismo acontece en una familia, acontece en una persona. Está hablando de Dios y sin embargo se siente solo, siente que los problemas lo van a terminar porque estuvieron al borde de la muerte. Los discípulos sentían que estaban al borde de la muerte, pero tenían ahí al Dios de la vida, tenían a Jesucristo. Donde Cristo está, no puede haber derrota, no puede haber muerte, siempre va a haber victoria. Pero ojalá esa sea nuestra fe siempre. Sí, tenemos que aumentar nuestra fe. Y cuando tengamos esos momentos de duda, incertidumbre, entonces servirá para darnos cuenta que nos hace falta estar más seguros de quién es nuestro Dios. La barca llega a una orilla y es una región de Decápolis, de esas 10 ciudades, y ahí Jesús tiene el encuentro con una persona que estaba poseída por los demonios.
El endemoniado gadareno. Sí, el famoso endemoniado, que vivía en los sepulcros, que se hería a sí mismo, que gritaba, que no había cadenas que lo detuvieran. Así que era famoso en ese territorio por su condición y seguramente las personas se llenaban de miedo cuando por alguna razón tenían que estar ahí cerca de donde él estaba. Ahora, es increíble mirar un endemoniado. La gente lo estaba viendo ahí. Pero cuando los demonios están dentro de un ser humano, ya el ser humano prácticamente es dejado a un lado. Porque ahí no se escucha su voz, no se escucha nada de lo que él está razonando. Pierde el control lo tienen los demonios. Así es. Algunos dan testimonio y algunos hemos visto que cuando los demonios salen, la persona queda sin fuerzas. Así es. Queda débil. Y qué terrible lo que le estaba pasando al endemoniado. Sí, y es interesante, la lección nos hace ver un punto que debemos resaltar, que Jesús alcanza a oír al hombre que está poseído por los demonios. Los demonios son los que gritan, y gritan para que Jesús no escuche al hombre. Pero Jesús escucha al hombre, eso es lo que la lección nos dice. Ese es el Dios, porque estamos hablando de quién es este. Este es el que escucha un gemido, a pesar de los gritos, y diríamos ahora a pesar del bullicio, a pesar de las muchas cosas que puedan pasarnos en la vida, Jesús va a oír ese corazón que está pidiendo auxilio. Algunas veces, pastor, me he puesto a pensar, algunos aconsejan, ¿verdad? Dicen, mira, cuando estés desesperado, cuando no sepas qué hacer, puedes ir a un monte, puedes ir a una montaña y ahí gritas fuerte. Sí, para sacar todo. Pero yo me he puesto a pensar, en este tiempo uno puede gritar fuerte, donde hay miles de personas, porque sí hay, y nadie le pone atención a nadie, ¿no? Y yo lo he intentado, gritar en medio de la gente. Y mira que nadie dice nada, porque todos están en su mundo. ¿Quién te va a escuchar en esta vida? Y tal vez se lo voltean y siguen otra vez lo mismo. Solo fue, y tal vez dicen una expresión y continúan. Ahora, Jesús es el que puede escuchar a la gente en medio de tanta miseria, tanta desgracia. Y es que eran muchos demonios, porque se llama legión, así que el grito era de un número grande. Y detrás de ese grito estaba alguien pidiendo auxilio. Así que tienen razón los predicadores cuando dicen, ¿verdad? No somos un número más en este mundo para Dios. Para Dios somos importantes. Este hombre que está sufriendo, Jesucristo lo escuchó. Y cambió su vida el hecho de que Jesús escuchara su gemir. Y así nos puede cambiar la vida a todos nosotros. Sí, esta historia tiene varios puntos, pero nos vamos a ir casi al final de la historia. Jesús se va a retirar otra vez, por lo que los habitantes de ahí le pidieron que no se quedara. Se va a retirar, está ya a la barca con sus discípulos y corre aquel hombre, pero ahora con una presentación muy diferente, porque aquel hombre que tenía una presentación que daba terror, ahora está cambiado, totalmente calmado. Podemos imaginar aquella escena y le dice a Jesús, me quiero ir contigo, llévame, quiero ser uno más de esos discípulos, yo te voy a seguir. ¿Cuántas cosas le habrá dicho? Pero lo importante de este punto, pastor, usted sabe que siempre lo recordamos, las palabras de Jesús, no. Ve a Decápolis y allí es donde quiero que hagas algo importante. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo al endemoniado? Al ex endemoniado, porque ya no es aquel hombre. Hay una obra que hay que hacer. Y muy sencilla. Muy sencilla. Muy sencilla, porque sencillamente con que uno se presente, ¿no? Cuando hay un cambio, cuando hay una transformación, todo el mundo se da cuenta, ¿verdad? Y uno puede contar, uno puede decir las cosas. Porque eso fue lo que Jesús le dijo. Exacto. No tienes que darles un sermón, solo diles lo que ha hecho Dios en tu vida. Y eso es importante porque hay personas que creen que para evangelizar, sí, para tener que compartir la palabra de Dios con otro, tiene que saber hacer un sermón, predicarlo, la elocuencia. Y tienen que estudiar mucha teoría para poder responder. Un estudio bíblico, sí, profecía. Con solo que la gente mire el cambio en nuestra vida, es extraordinario. Porque la gente dice, pero si este era el que estaba perdido, pero si este era el endemoniado, pero este era el que hacía mal. Y lo que Jesús le dijo, cuenta. Simplemente es cuántas cosas. Y yo creo, pastor, que ahorita los que nos están viendo, escuchando, no hay nadie que pueda decir, no, Dios no ha hecho nada en mi vida. Todos sabemos que Dios ha hecho muchas cosas en nuestra vida.
Entonces Jesús le dice, solo cuenta, no te quedes callado, cuenta cuántas cosas Dios ha hecho en tu vida. ¿Y a quién le dijo que se las contara? A los suyos, a su familia, a sus amigos, a aquellos que lo conocieron cuando estaba en la triste condición de posesión demoníaca. A ellos les tienes que contar. Y sabemos por el registro bíblico que lo hizo, porque cuando Jesús volvió a esa ciudad ya había gente que creía en Jesús. Que creía en Cristo, ¿verdad? Y esas cosas sí se dan en este tiempo. A veces uno llega a un campo nuevo, que nosotros hablamos de campo nuevo, un lugar donde uno penetra con la palabra de Dios, y uno se da cuenta que hay gente que ya sabe. Sí. Y hay gente que dice, conozco los mandamientos de Dios, conozco a Cristo, guardo el sábado, tengo dudas en cuanto a esto, pero ya tienen una idea, es porque alguien ya dio testimonio, ya contó. No hubo una campaña, pero sí alguien contó. Así es. Jesús sigue su recorrido, ahora llega a otra orilla del lago, y aquí el relato nos va a contar que se acerca un hombre, ahora era un hombre en su sano juicio, un principal de la sinagoga, y este tiene un pedido especial para Jesús. Tengo una hija que está enferma, Jesús, y yo creo que tú puedes hacer un milagro en la vida de mi hija. Y Jesús le dice con mucho amor, está bien, Jairo, vámonos para tu casa. Y comienza un recorrido hacia la casa de Jairo. Y yo puedo imaginar a un Jairo un poco más calmado. Ya Jesús va para la casa, esperando que llegue a tiempo para sanar a su hija. Pero lo que ocurre en el camino es una lección que todos la conocemos y una linda historia que no podemos dejar de contarle este día ni hablar de ese milagro. La mujer que está esperando una oportunidad para hacer algo. Ahora, antes de que hablemos de eso, porque es otra historia que dicen, ¿verdad? Que es una historia sándwich, ¿no? Sí. Antes que hablemos de eso, Jairo era un principal, era un dirigente religioso. Ahora, ellos no buscaban el auxilio de Cristo. Ellos siempre estaban a la expectativa para ver qué iba a acontecer y si Jesús iba a cometer un error de repente. Pero Jairo va y lo busca. Eso significa que había una necesidad muy urgente de Jairo. Y claro, su hija está muriendo. Y van para allá. Entonces sí sucede lo de la mujer, ¿no? El centro de la historia. El centro de la historia. Sí. Y entonces hay una mujer que hacía 12 años estaba padeciendo de flujo de sangre. Y destaca que esa mujer prácticamente no tenía vida. Porque al padecer de flujo se era considerada una mujer impura, no podía tener familia, o sea, un matrimonio, no podía tener hijos. Y destaca que había gastado todo su dinero, todos sus recursos en intentar curarse y no lo había logrado. Prácticamente esa mujer había perdido las esperanzas, pero nace una en ella cuando escucha de Jesús. Pero la fe de la mujer es lo que destaca a Jesús. Y es importante porque ya uno se puede imaginar qué sufrimiento ese. Antes no habían las facilidades que hay ahora. Y aún así, que una persona se desangre y de la manera en que le pasaba a ella, eso era un martirio. Pero esa fe comienza a crecer. Venir a Cristo, venir y aunque sea tocar el manto de Cristo. Sí, porque Jairo le dice, tienes que ir a mi casa para hacer un milagro con mi hija. Y la mujer dice, no es necesario que Jesús vaya a mi casa. No es necesario ni que yo le hable. Con solo que toque el manto. La fe de la mujer es extraordinaria. Yo sé que Dios puede hacer algo con solo que yo haga esto. Y es extraordinario y lo debemos destacar, pastor, porque muchos de nosotros nos falta esa fe. Es que cuando comenzamos la lección, a los discípulos les faltaba la fe. Correcto. ¿Quién es este? Entonces la mujer dice, ¿quién es este? Es un poderoso que con solo que yo toque el manto voy a quedar sana. Entonces la mujer sí tenía esa fe de decir, este es un Dios todopoderoso. Es el Mesías, es el Hijo de Dios que puede hacer un milagro. Entonces ella no tiene duda de que Él puede hacer algo para sanarla. Y efectivamente eso pasó. Tocó el manto, sanó. Y Jesucristo se dio cuenta de la fe. Es que la fe de esa mujer era tan contagiosa, se podía sentir, era una experiencia real. Y aunque la palabra fe solo lleva 2 letras y abarca tanto, pero cuando se ejerce, se siente. Jesucristo lo sintió. Sí, y él hace la pregunta, ¿quién me ha tocado? Sabemos que la hace porque quiere destacar lo que hizo la mujer, quiere que otros escuchen la historia. Jesús podía haber seguido su camino y la mujer
quedar más tranquila porque ya estaba sana, pero Jesús quería darle la lección a los que lo estaban rodeando. Entonces, claro, uno de los discípulos dice, maestro, mira toda la multitud que te sigue, alguno de ellos te habrá tocado. Jesús dice, no, es que no fue un toque cualquiera, fue algo especial, un toque de fe. Y eso es lo que Jesús quiere enseñar. Extraordinario, extraordinario. Los discípulos eran como nosotros. Sí. Si alguien va en medio de la multitud, no puede quejarse de quién lo tocó. Lo tocan todos. Pero sí, el toque de la fe era extraordinario. La mujer sanó. Así es. Y luego ya viene la otra parte de esa historia, ¿no? Cómo se cierra el sándwich. Exactamente, vuelve la historia al punto de que sigue el camino hacia la casa de Jairo. Llega y Jesús realiza el milagro. Le Y dice ahí a la niña que se levante y ella está ya de pie. resucita a una niña. Así es. Por eso algunos dicen que la muerte no respeta a nadie, ¿verdad? Los adultos mueren, los jóvenes mueren, los niños mueren, hay mortandad infantil, pero Jesús es la solución a la mortandad infantil, a la mortandad de los jóvenes y de los adultos. Y aquí se ve la hija de Jairo resucitando. Así es, dudaban que Jesús pudiera hacer milagros y los está haciendo. ¿Y quién es este? El que calma la tempestad. ¿Quién es este? El que puede sanar a un endemoniado. ¿Quién es este? El que puede sanar con solo que se toque el manto. ¿Quién es este que tiene poder para dar vida nuevamente a alguien que ha muerto? Eso es lo que está destacando Marcos. Pero la lección nos lleva a un punto donde ahora ese Jesús va a Nazaret, donde se había criado, donde creció Jesús. Y cuando llega Jesús allí, pues nosotros nos imaginamos que debían haber hecho una fiesta porque viene Jesús. Viene el poderoso maestro, viene el que ha hecho muchos milagros, viene uno de los nuestros, porque a veces la gente se siente feliz de decir es de mi tierra. Pero ¿qué es lo que pasa ahí, pastor? Lo rechazaron. Lo rechazaron, increíble, porque cuando llega alguno así de la provincia, ¿no? O del lugar, ya ha tenido logros, la gente Se lo vuelca. enaltece, se vuelca, pero con Jesús lo rechazaron. A él pareciera que le reclamaban, ¿verdad? Porque en otros lados hay milagros, aquí no, y al final de cuentas, este es el hijo del carpintero. Sí, y hasta conocen quién es, porque él dice, tiene un hermano que se llama Judas, tiene otro hermano que se llama Simón, tiene hermanas, lo conocemos, es hijo del carpintero. ¿Qué nos puede hacer? ¿Qué cosas nos puede enseñar? Y esa incredulidad, pastor, esa incredulidad provocó que no hubiesen milagros en ese lugar. Misma incredulidad que algunos mantienen en este tiempo. Sí, porque eso es lo que Marcos quiere enseñarnos. Cómo Jesús hizo milagros poderosos, sabiendo quién es, y en su propia tierra no los pudo hacer, por la incredulidad. En otros lugares había mucha fe, y tal vez en algún momento hubo incredulidad, pero cambió la vida de esas personas y llegó el momento de fe, como podemos pensar que pudo haber sido en Jairo, pero en su propia tierra, los prejuicios, porque eso es lo que quiere marcar el escritor, los prejuicios, porque ellos en su mente dicen, este no puede hacer nada porque ya sabemos quién es. Esos prejuicios a veces van a impedir que Jesús haga una obra, y en este tiempo usted lo está diciendo, muchas cosas de esas pasan porque hay prejuicios. No conocen a Jesús y no lo quieren conocer porque ya tienen un prejuicio, ya tienen algo en su mente y dicen, no me hable de eso. Y ahora eso es un tremendo problema, porque alguno es incrédulo, rechaza los milagros de Cristo, rechaza el plan de Dios, y luego está diciendo, ¿y por qué conmigo no sucede? No va a suceder nunca. Nunca. No va a suceder nunca. Yo le dije a un ateo un día, porque los ateos tienen sus diferentes argumentos, pero yo le dije, hay una cosa que usted no me la puede creer si no le pasa en su vida. A mí me ha pasado porque creí. Es una experiencia viva. Ahora, el día que usted deje que eso suceda, va a creer. Eso es imposible que se lo podamos describir, lo va a tener que vivir. Pero hay que abrir el corazón a Cristo. Seguramente la gente de ahí, de Nazaret, cerraron su corazón a Cristo. Y la Biblia dice, empero sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, y no pudo hacer ningún milagro, se Ninguno. retiró, y Jesús nuevamente se asombra de la incredulidad de muchas personas. Y esperando que ahora, por alguna razón, quien nos escucha, quien nos está viendo,
tiene en su mente, en su corazón, todavía duda de quién es Jesús, usted lo acaba de decir, pastor, hay que experimentarlo. Para poder decir quién es Jesús, tengo que conocerlo yo mismo, que algo me suceda, o que yo viva una experiencia donde pueda decir quién es Jesús. Todas esas personas, así como el endemoniado fue y contó, seguramente la mujer también contó, Jairo habrá contado, los discípulos habrán dicho quién es Jesús, que el mar le obedeció y el viento. Es una experiencia que tiene cada persona que vivir. Y cuando ya la viva, entonces la va a poder contar. Y Jesús podrá hacer algo especial porque es poderoso. Pero si no hay fe, aunque Él tenga el poder, no lo va a poder hacer. Finalmente Jesucristo es el Mesías, ¿no? Así es. Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador del mundo. Es un Mesías diferente. No hace lo que algunos piensan, pero sí tiene un plan de salvación eterno. Si creemos en ese Mesías, grandes cosas vamos a poder hacer para honra y gloria del Señor. Y no basta solamente con mencionarlo, hay que ejercer la fe, hay que creer. Y ya dijo usted varias veces, hay que contar lo que Dios hace con nosotros. Así es. Tenemos la oportunidad de conocer más de Jesús, conocer verdaderamente al Mesías. El plan de Dios es que nosotros podamos ser beneficiados del poder que Él tiene y que pueda hacer el milagro más grande, transformar nuestras vidas. Y si tenemos fe, no solamente hará algo allí oportuno, sino que cumplirá su propósito, que es darnos la salvación que ha preparado para cada uno de nosotros. Así que te animamos a que estudies la palabra de Dios, a que conozcas más al Mesías, a que puedas tener fe, aumentar la fe y que los milagros que Dios tiene para tu vida sean una realidad. Síguenos a través de la radio, síguenos a través de las redes sociales y te invitamos como siempre a que puedas asistir a la iglesia adventista, al templo que esté más cercano a donde tú resides. Pastor, ¿quiere terminar con una oración? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre. Muchísimas gracias te damos, Señor, porque en lecciones de la Biblia de nuevo hemos visto a Jesucristo obrando milagros. Amén. Hemos visto también cómo la fe de algunos seres humanos, aunque sea pequeñita, es suficiente como para que Dios ejerza su poder y tome el control de sus vidas. Ayúdanos a todos a tener esa fe como un grano de mostaza, pero que vaya creciendo, Señor, y conozcamos mejor a Cristo. Amén. Que esa pregunta, Señor, ¿quién es este?, la podamos resolver nosotros mismos diciendo que Él es el Dios de nuestra vida. Quedamos en tus manos. Bendice, Señor, a cada uno de los oyentes, de aquellos que siempre están pendientes de las redes sociales, de la radio, y tu presencia sea con ellos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Y cuál será la misión del Espíritu Santo? El pastor Eber Roblero tiene para nosotros un tema importante por compartir relacionado con el Espíritu Santo. Así que veamos lo que Él ha preparado para nosotros y por favor acompáñenos a que nos sumerjamos en conocimiento. ¿Qué tal, amigos y hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué alegría encontrarnos una vez más para continuar con el estudio de la palabra del Señor. El tema de hoy tiene que ver con una pregunta relacionada con la persona divina del Espíritu Santo. Y el tema de hoy lleva por título, ¿quién es el Espíritu Santo? Abordaremos 3 temas en relación al Espíritu Santo. El primero, la persona del Espíritu Santo, es decir, ¿quién es el Espíritu Santo? La segunda, la misión del Espíritu Santo, es decir, ¿cuál es la función o las tareas del Espíritu Santo aquí, principalmente en la tierra y principalmente en la era cristiana? Y número 3, miraremos la recepción del Espíritu Santo, es decir, cómo yo puedo recibir
el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo cumpla su misión en mi persona, en la persona de cada creyente. Así que les invitamos a escuchar los siguientes dos temas. Por hoy vamos a abordar el tema: ¿quién es el Espíritu Santo? Algunos piensan así: como está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces dicen así: debe haber entonces un orden, primero el Padre, en segundo lugar el Hijo y en tercer lugar el Espíritu Santo. Esto no es así, por supuesto. Se tiene que mencionar uno, después el otro y por supuesto la tercera persona. Pero ese orden no significa que uno es más importante que el otro. Otros dicen, bueno, el Espíritu Santo es una fuerza, es un soplo, es un viento que ayuda a la fe del cristiano. Es como una fuerza que Dios ha dejado acá en la tierra. Y otros lo asimilan incluso algo así como, bueno, son las buenas vibras para el cristiano. Nada que ver con eso. Hoy vamos a tratar de ver el tema del Espíritu Santo, su persona en la Biblia, con algunos versículos, porque debo mencionarles, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento aportan cantidad de información para comprender la persona del Espíritu Santo. Veamos, el Espíritu Santo es una persona divina. Y es una persona divina porque la Biblia lo describe como santo. Veamos, San Mateo capítulo 1, versículo 20. Y pensando él esto, está hablando de José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El ángel hace una afirmación y cuando habla del Espíritu Santo, habla que es una persona y que es una persona santa. Entonces el Espíritu Santo es una persona divina. Además, la Biblia dice que el Espíritu Santo es consciente como persona, puede discernir como persona cuando se le dice la verdad y cuando le está alguien mintiendo. Un ser humano, a menos que tenga la información antes, pues va a descubrir que la información que está recibiendo es falsa. Sin embargo, el Espíritu Santo, como es una persona divina, sin tener los elementos de información previos, por su divinidad, puede decir esto es verdad o esto es mentira. Veamos un ejemplo. Hechos capítulo 5, versículo 3. Y Pedro dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? En esa ocasión, las personas pensaron, bueno, vamos a vender por una cantidad, tomamos una parte y entregamos una parte y decimos, bueno, esto nos dieron. Y entonces el Espíritu Santo dice, no, ustedes están haciendo daño, están mintiendo, están engañando. Y no están engañando a Pedro, no están engañando a los apóstoles, no estaban engañando a la multitud, estaban engañando, dice, al Espíritu Santo. Y más abajo el otro dice, han engañado a Dios. Claro, porque el Espíritu Santo es divino, es Dios. Hay algo importantísimo también en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús aborda el tema de la presentación del Espíritu Santo en
el Nuevo Testamento, es decir, en la era cristiana, Jesús lo presentó diciendo de esta manera, San Juan 14, 7 al 10. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Esta expresión que aparece acá, os enviaré otro Consolador, en su esencia está hablando que quien iba a venir para estar con su pueblo, iba a ser alguien igual a Jesús. Esa expresión, otro Consolador, en el original está diciendo uno mismo en esencia, uno mismo en poder, uno mismo en misión, uno mismo en propósito, uno de igual manera. Claro, una persona divina, el Consolador, el Espíritu Santo. Y como tiene la personalidad divina, entonces puede convencer, puede llegar a las personas, puede entrar en el corazón de las personas. Además, el Espíritu Santo también es omnisciente. Dice 1 Corintios 2, 10 y 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Otra traducción dice, todo lo sabe, todo. Aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Interesante. El Espíritu Santo en realidad es la persona divina que está acá en la tierra para que nosotros, los seres humanos, no estemos abandonados, no estemos a la deriva, sino que la promesa de Jesús fue, no os dejaré huérfanos. No estamos solos acá en la tierra. Estamos con la presencia de una persona divina que se llama Espíritu Santo. Y podemos ver más atributos de Jesús, también en la persona del Espíritu Santo, y atributo que también es del Padre. En otras palabras, los atributos del Padre, los atributos del Hijo, también son los atributos del Espíritu Santo. Por eso decimos que es una persona divina. Veamos uno. El Padre es veraz, el Hijo es veraz y el Espíritu Santo también es veraz. Dice 1 de Juan 5 y los versículos 6 y 7. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres, dice, son uno. Este texto confirma en realidad la unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El mismo nivel que hay entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los atributos que también tienen, los tiene el Espíritu Santo. Es decir, el Padre es veraz, como en este caso. Jesús mismo dijo que Él es la verdad. Él es la verdad. Y ahora dice la palabra del Señor que también el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Entonces, lo que estamos confirmando es que la persona del Espíritu Santo
es una persona divina. Es una persona y no puede considerársele entonces simplemente como una fuerza o como algunos más dicen, como algo que nos puede traer buena suerte. No, no es algo, es alguien. No es una sustancia que podemos decir que se puede llevar de un lado para otro. No, es una persona que tiene voluntad y que ella decide qué hacer. Porque es una persona divina. Cuando veamos el tema de la misión del Espíritu Santo, ella decide qué hacer incluso con cada persona, qué dones repartir a cada persona. Pero sigamos. El Espíritu Santo también es sabio. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, la esencia de la sabiduría está en la persona también del Espíritu Santo. Porque ¿quién sabe? ¿Quién conoce? ¿Quién escudriña lo profundo del corazón? Los pensamientos más escondidos que el hombre pueda tener, a la luz del Espíritu Santo, son evidentes. Se dejan ver. El Espíritu Santo lo sabe, lo escudriña. Por eso el Espíritu Santo es una persona importantísima aquí en la tierra, pero más importante en tu corazón y en mi corazón, en tu vida y en mi vida. El Espíritu Santo es poderoso. Cada evidencia bíblica lo que hace es destruir cualquier intento de hacer de menos al Espíritu Santo. Cualquier argumento que busca separar al Espíritu Santo para hacerlo a un lado y decir que, bueno, la divinidad es una persona o son dos personas nada más, o como eslogan que a veces dicen, ya no son tres, son dos, uno, o ya no son ahora dos, sino que solo es uno, en fin. No, aquí está diciendo la palabra del Señor que el Espíritu Santo es una persona divina. Decíamos, es poderosa la persona del Espíritu Santo. Romanos 15, 19. Con potencia de señales y prodigios, en el poder, dice, del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Hay poder en el Espíritu Santo. Él es poderoso, poderoso. Por eso cuando la Biblia dice, ¿hay algo imposible para Dios? La respuesta es no. Lo que para el hombre es difícil, es imposible, es irremediable, para Dios es posible. Tiene solución. Se puede. Gracias a la persona divina del Espíritu Santo. Y podemos continuar con una serie de textos bíblicos que mencionan los atributos de la persona divina del Espíritu Santo. Pero veamos unos dos más. Hebreos 9:14 dice que el Espíritu es eterno. Este texto es contundente, este texto es para marcarlo allí en la Biblia. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y una
característica más o un atributo más de la persona divina del Espíritu Santo. Este punto es bien importante y tenemos que comprenderlo en su justa dimensión y ojalá que pueda llegar también a nuestro corazón y provocar en nosotros allí un cambio para bien, por supuesto. Al Espíritu Santo se le puede mentir, como ya lo dijimos, pero podemos cometer un pecado contra el Espíritu Santo. Y podemos llegar incluso a cometer lo que la Biblia llama el pecado imperdonable, cuando no comprendemos bien a la persona divina del Espíritu Santo. Leamos. San Mateo capítulo 12 y versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Se confirma en San Marcos 3:29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene, dice esta versión, jamás perdón, sino que es reo del juicio eterno. Cuando veamos la misión del Espíritu Santo, vamos a comprender mejor que el Espíritu Santo hace una labor importantísima en el corazón del ser humano. Pero acá dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable. Y ahí surge una pregunta. ¿Será que yo he cometido el pecado imperdonable? Es decir, ¿he blasfemado contra el Espíritu Santo? Alguien la otra vez preocupado decía, a mí se me salió por una emoción o por esto y dije algo contra el Espíritu Santo, pero no sé si ya cometí el pecado imperdonable y ahora estoy retirado, ya separado y que ya no tengo una oportunidad para que el Señor me pueda perdonar. Me gusta la forma como lo aprendí cuando yo era niño, el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué esto es importante aprenderlo? Porque si aceptamos que el Espíritu Santo es una persona divina, si aceptamos que el Espíritu Santo es la persona divina que está con nosotros y en nosotros, y si aceptamos que el Espíritu Santo tiene poder, que el Espíritu Santo es eterno, que el Espíritu Santo lo sabe todo, que el Espíritu Santo lo conoce todo, lo escudriña todo, y si aceptamos que al Espíritu Santo no podemos mentirle, porque Él es veraz, como lo es el Padre, el Hijo, así también Él es veraz, y por supuesto quiere que también los seguidores de Cristo Jesús seamos veraces, entonces tenemos que comprender que estamos en un terreno oportuno para que el Espíritu Santo nos ayude y poder ser salvos con Cristo Jesús, o en un terreno donde estamos blasfemando contra el Espíritu Santo y entonces sí vamos a cometer el pecado imperdonable y por supuesto perdición al final, muerte para siempre. Entonces les decía, yo aprendí cuando era niño que el Espíritu Santo trabaja más o menos de esta manera. Es una manera para ilustrarlo. La persona lo explicó así. Cuando alguien va al campo y toma por primera vez un instrumento para trabajar, para labrar la tierra, vamos a decir que es un azadón para mover la tierra. Era un instrumento que se usaba mayormente cuando no estaba industrializada la labor agrícola, pero todavía se usa en algunos lugares, el azadón.
Y decía la persona así, y vamos por primera vez a usar ese instrumento. Usamos el instrumento. A la hora o a las 2 horas, demos rojiza la parte de la palma de nuestra mano. Y seguimos trabajando y luego empieza a arder la mano, a provocar un leve dolor. Pero cuando miramos ya hay unas ampollas allí. Y si seguimos usando el instrumento, entonces puede hasta, una ampolla puede hasta romperse allí y crear alguna llaga o algo. Duele. Duele ese primer día. Va a arder ese primer día. Va a provocar, asombro, herida, dolor. Pero luego se va un segundo día, un tercer día, una semana, un mes, y la mano va a ir formando un callo, va a ir acostumbrándose, se va a proteger ella misma allí, a tal punto, decía la persona, que cuando después de mucho tiempo de usar el azadón y estar allí con la mano sobre ese instrumento, ya no se va a sentir, ya no va a haber dolor, ya no va a haber algo rojizo, ya no va a haber algo que diga que está doliendo. Y él decía así, cuando una persona peca, siente vergüenza, siente dolor, la conciencia le dice, has pecado. La persona se siente indigna, la persona se ve sangrando. La persona puede hasta llorar y decir, Padre, te he fallado. Hijo, te he fallado. Espíritu Santo, he fallado. He deshonrado a mis padres. He deshonrado a la iglesia. Siento que todo mundo me mira ahora. Siento como si llevara un rótulo atrás que dijera he pecado y otro por delante he pecado. O si me han puesto algunas luces de pronto que son de colores y todo mundo sabe que quien lleva esas luces es el peor pecador. Pero cuando no hacemos caso al llamado del Espíritu Santo que dice has pecado, arrepiéntete, confiesa tu pecado. Tienes oportunidad, dobla rodillas, busca a Dios. Cuando no se procede a la invitación del Espíritu Santo, la otra vez que cometemos el mismo pecado, ya sentimos vergüenza, pero es menos. Sentimos dolor, pero es menos. Creemos que nos están viendo, pero ya son pocas personas. Creemos que la conciencia nos está diciendo que hemos pecado, que necesitamos confesar el pecado, pero ya vienen argumentos como, también los otros pecan. Además, no eres del todo santo todavía. Puedes encontrar una que otra solución todavía a esto, pero no confieses, no confieses. Y podemos seguir así una tercera, cuarta o más veces el mismo pecado. Llega el momento en que ya no se siente ningún dolor. Ya la conciencia no dice nada. Ya hasta nos empieza ahora a gustar el pecar. Y se puede llegar al punto hasta deleitarnos en el pecado y entonces no vamos a sentir ninguna necesidad de arrepentimiento. No vamos a escuchar ninguna voz de invitación para confesar ese pecado. Ya no vamos a sentir nuestra conciencia que nos dice que debemos arrepentirnos e ir a buscar a un Salvador. Ya nos vamos a sentir que nosotros somos los que decidimos y es nuestra vida, así que vamos a hacer lo que nosotros queremos. Y entonces cuando llegamos a ese extremo de no sentir ningún dolor, ningún remordimiento, ninguna voz del Espíritu Santo, cuando ya nos deleitamos en el pecado,
lógicamente no vamos a confesar nuestro pecado, no nos vamos a arrepentir delante de Dios, no vamos a confesar nuestra falta. Y como no la vamos a confesar, entonces esa falta no va a ser perdonada. Porque los pecados que son perdonados son los pecados confesados. Dios limpia el corazón de aquel que dice, límpiame, lávame, purifícame, transfórmame, cámbiame. Allí es donde el Espíritu Santo interviene. Ahí es donde el perdón se da. Ahí es donde el abrazo del Padre viene también para decir, hijo, te perdono. Hijo, te perdono. Por eso el Espíritu Santo es la persona divina importantísima en tu vida y en mi vida. Y contamos con el Espíritu Santo acá en la tierra porque se cumplió la promesa de Jesús, que si Él iba al cielo, Él enviaría a la persona del Espíritu Santo. ¿Dices gracias por la persona del Espíritu Santo? ¿Quieres poner tu vida delante del Señor? ¿Qué tal si en oración le decimos al Espíritu Santo, ven a mi vida, transfórmame, límpiame, purifícame, te acepto como la persona divina? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la persona divina del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por provocar en nosotros ese arrepentimiento, por trabajar en nuestra conciencia, por provocarnos a que doblemos rodillas y vayamos a buscar a un Salvador que se llama Cristo Jesús. Espíritu Santo, te aceptamos en este momento como persona divina, como persona poderosa, como persona eterna, como persona que viene a nuestra vida y nos perdona, y nos convence de pecado, y nos convence de juicio. Gracias, Espíritu Santo. Ven a nuestra vida, entra a nuestro corazón, te damos el espacio total en nuestra vida y desde allí provoca los cambios que debes hacer. Espíritu Santo, te adoramos, te alabamos y te damos la bienvenida a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí llegamos con este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te estaremos esperando la próxima semana para estudiar este resumen y que así podamos todos compartir un poco acerca de la palabra de Dios. Recuerda que siempre hay una iglesia adventista cerca de ti y tú puedes asistir a una de ellas.